Hemos conversado con el doctor Jorge Retana Yarto para que nos hable de qué significa esta captura del Mayo Zambada y su repercusión en México. El doctor Retana Yarto es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Tiene más de cuatro obras completas publicadas y más de un centenar de ensayos y artículos periodísticos, más de 2 décadas como docente de licenciatura y posgrado. Es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Vamos a ver esta entrevista y regresamos. Le consultamos sobre estas detenciones, sobre todo por la relevancia que tienen para nuestro país y por el modo en el cual también la información ha ido a cuentagotas surgiendo, pues ya que sabemos no hubo participación del gobierno mexicano. ¿Cómo vio usted estas detenciones, la forma en cómo fluyó la información y sobre todo lo que significa para nuestro país, las implicaciones que tiene para México estas detenciones? Correcto, gracias Nancy por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Mira, el mismo jueves, ya un poco entrada la noche, empezó a emerger una narrativa que partía de la prensa no especializada en los Estados Unidos, no especializada en temas de crimen transnacional. Me refiero a The Wall Street Journal y en The Washington Post. Empezó esta narrativa en el sentido de que al Mayo Zambada lo habían llevado con engaños hasta el aeropuerto de Santa Teresa, y en otro sentido decían que había sido incluso amarrado de pies y manos y trasladado forzadamente al aeropuerto para ser entregado a la DEA y al FBI. Bien, estas dos hipótesis me parecen no solamente absurdas y pueriles, sino hasta ridículas. A un tipo que se escondió más de 40 años y que ni el ejército mexicano, ni la DEA, ni nadie lo pudo nunca localizar, se me hace absolutamente ridículo que planteen que fue detenido de esa forma. No puede ser. Simplemente es un absurdo. Si no fue así, entonces, ¿qué otra hipótesis podemos articular que pueda tener sustentos y que pueda tener un mínimo de racionalidad? Y yo, acudiendo a la experiencia histórica, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que es lo que más se parece a nosotros en materia de crimen transnacional, o nosotros a ellos, como se quiera ver, yo me remito a la experiencia precisamente de cuando se empezó a negociar en 1984 un primer acuerdo para llegar a una entrega negociada de Pablo Escobar con el gobierno entonces de Belisario Betancur. Esta negociación duró más de 3 años y fue otro presidente como intermediario. Después, cuando ya había un acuerdo, el presidente Ronald Reagan, a través de una declaración pública, vetó el acuerdo. Y después el nuevo presidente entrante, George Bush, refrendó ese veto también. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados Unidos son absolutamente reacios a un pacto oficial de un gobierno legítimamente constituido, legalmente constituido, con una organización criminal. Entonces, en el caso incluso cuando hay un secuestro y que tratan de utilizar dinero depositado en bancos en Estados Unidos, recordarás que bloquean las cuentas y no permiten que salga dinero de una cuenta de un banco en Estados Unidos para pagar un rescate ni para nada que se le parezca. Entonces, ¿cuál podría ser una hipótesis sustentada y mucho más con elementos de racionalidad más importantes? El de una entrega pactada, Nancy. Y en esa entrega pactada pudo haber participado de manera destacada
el hijo mayor del Mayo Zambada, Ismael Zambada Niebla, el Vicentillo, en virtud de que ya existían algunas versiones de que desde la cárcel o sacándolo de la prisión, bueno, de la celda, le permitían al Vicentillo hablar con su papá. Y esto obviamente significaba que había cierta comunicación de autoridades de penal o de autoridades de la DEA o del Departamento de Justicia con el cártel de Sinaloa, en este caso concretamente con el Mayo Zambada. Una entrega pactada, Nancy, requiere necesariamente de mucho tiempo de maduración y se requiere que un abogado, un apoderado legal, que se acredite debidamente como tal, hable en nombre del que es perseguido frente a la autoridad que persigue. Si el Mayo Zambada pactó un acuerdo en este sentido, me da la impresión, o tengo más bien la convicción, de que para el gobierno de Joe Biden es muy complicado reconocerlo porque implicaría violar los procedimientos judiciales. ¿Por qué? Pues al desarrollarse, en primer lugar, por medios oficiosos extrajudiciales, concretarse antes de que formalmente sea arrestado el delincuente perseguido, y entonces esto comporta ya problemas de carácter legal y judicial para un gobierno que actúe de esta manera. Si esta hipótesis es correcta, y yo me inclino por esta hipótesis, en el sentido de que hubo una negociación muy larga que finalmente concluyó de esta manera, hay testimonios de agentes de la DEA que dicen que cuando el Mayo Zambada llegó al aeropuerto se comunicó con alguien y les dijo, ya estoy aquí. Entonces tenemos una situación en donde para el gobierno de Joe Biden es muy difícil aceptar esto públicamente, aceptarlo públicamente porque estarían incurriendo en un delito. Y políticamente es más difícil porque están en época de elecciones y ellos han tenido muchos problemas con la candidatura del propio Joe Biden, quien renunció ya a ella, y están lanzando una candidatura emergente. Pero además hay otro problema. Si los antecedentes históricos son que dos gobiernos republicanos o del Partido Republicano vetaron las negociaciones de dos presidentes en Colombia, de Belisario de Betancourt y de Virgilio Barco, con el cártel de Medellín y su jefe, con Pablo Escobar, entonces debemos pensar que Joe Biden se cuida mucho de presentar un flanco político vulnerable frente al candidato del Partido Republicano y frente al propio Partido Republicano. Entonces, no van a aceptar jamás, bajo ninguna circunstancia, que negociaron extrajudicialmente con un criminal de talla internacional y con una organización también de talla internacional que está presente en 56 países con entre 25,000 y 30,000 miembros de esa organización. Entonces aquí tenemos una posibilidad de por qué el propio abogado Frank Pérez del Mayo Zambada dijo que efectivamente él había sido llevado por la fuerza. Bien, cuando arrestaron al Chapo Guzmán en Mazatlán, los propios Marshall estuvieron presentes el día del arresto, que dependen del Departamento de Justicia. El helicóptero que mandaba las instrucciones a tierra, en donde los agentes de la DEA iban vestidos de marinos, desarrollan el acto del arresto, pero con la salvedad de que había liberada una orden de aprehensión del Departamento de Justicia contra el Chapo Guzmán. Entonces, en este caso, no se trató, en mi hipótesis, de una situación de este tipo, sino de una entrega pactada.
Al Mayo Zambada no lo encontraron en 40 años, ni siquiera los operativos conjuntos de la DEA con la Marina y con el Ejército Mexicano. El cerco en el Triángulo Dorado que tienen las fuerzas federales de México en toda la zona en donde se entiende que se mueve el Mayo Zambada, que se conoce como el Triángulo Dorado, en toda esa zona sería, me parece a mí, casi imposible que una fuerza armada extranjera pudiera entrar a ese territorio. En este caso me refiero a agentes armados de la DEA, con los equipos, etcétera, sin que las fuerzas federales pudieran darse cuenta de ello. Entonces, yo me inclino a pensar que esto fue una entrega pactada ante la imposibilidad de lograr lo que en aquel tiempo contra Pablo Escobar decían George Bush y Ronald Reagan primero, que lo único que cabía con ese tipo de delincuentes era la rendición incondicional. La otra hipótesis probable de que los hayan detenido en el caso, en el territorio mexicano, nos pondría más en el terreno de una situación como la que se vivió con el doctor Álvarez Machain, que fue automáticamente secuestrado en territorio mexicano y trasladado a Estados Unidos. Si tú te das cuenta, las imágenes, las primeras en donde se presentan la foto del Mayo Zambada, el Mayo Zambada está sentado en un vehículo y no está esposado. Entonces, aquí tenemos una situación muy importante en función de las distintas hipótesis, que todas pueden tener algún fundamento o una información de primera mano. Entonces, aquí es muy importante porque no van a poder ellos no van a poder aceptar en ningún momento que hicieron un pacto o que avanzaron en un pacto extrajudicial con un criminal de talla mundial, porque siente un precedente para ellos, Nancy, nefasto en toda América Latina. ¿Qué te dirían? ¿Qué podría pasar con otro tipo de presidentes que en América Latina se orientaran por un pacto primero extrajudicial y luego formalizado dentro de un juicio como pacto judicial a través de la defensa y a través del fiscal que en un juicio acusara? Entonces ellos tienen muchos motivos para esconder el acuerdo, desde mi punto de vista, no necesariamente porque lo hayan detenido en territorio mexicano. Sería muy complicado en el cerco que tienen desde hace tiempo las fuerzas federales en todo el Triángulo Dorado, que allí pudieran entrar aviones o algo de la DEA o algún equipo de élite armado para capturar a alguien en función de un operativo transnacional, que obviamente sería violatorio de la soberanía nacional. Entonces, mi hipótesis con los elementos que te ofrezco y que ofrezco a la audiencia, Nancy, es en el sentido de que hubo una entrega pactada, pero además en esta línea en donde se ubicaría hoy el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ya se han ubicado otros miembros del cártel. Recuerda a Emma Coronel. Emma Coronel se entrega y 2 años y medio después sale libre con su expediente judicial limpio. El compadre del Chapo Guzmán, el licenciado Dámaso López, que había sido subdirector de seguridad en la prisión de Puente Grande y que como premio a su colaboración para la fuga le entregan el estado de Nayarit para que pueda operar en él, se entrega en 2017 en Nancy y sale libre en 2021. Es decir, aquí estamos nosotros observando una ruta a través de la cual para mí no sería
ni siquiera un poco extraño que otros dirigentes que puedan estar en una situación comprometida, porque además, bueno, sabemos que el Mayo está muy enfermo, que puedan seguir esta ruta por los beneficios de ley que el sistema penal en Estados Unidos les permite en caso de acuerdos de esta naturaleza. A diferencia de eso está el caso del Chapo, que se negó a concretar un acuerdo para declararse culpable y se fue a juicio. Y lo único que ganó fue una condena de cadena perpetua. Todas estas experiencias los dirigentes criminales las tienen muy claras. Su hijo del Mayo Zambada apeló para que sus abogados en el juicio, también se fue a juicio, plantearan la posibilidad de que ellos tenían acuerdos con la DEA. Los abogados defendieron la tesis de que tenían inmunidad procesal porque tenían acuerdos con la DEA, pero no pudieron demostrarlos durante el juicio. Entonces, finalmente, el Vicentillo desistió y se convirtió en testigo protegido. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto porque la figura de la entrega negociada, o como decía Pablo Escobar, la rendición condicionada, tiene muchas ventajas de carácter legal para ellos, lo que no les garantiza mantenerse en la resistencia y finalmente ser capturados, porque esto les puede llevar a una situación como la del Chapo Guzmán. ¿En qué situación está Genaro García Luna? Está cerca de ser sentenciado. Si no hay una sentencia negociada, está cerca de ser sentenciado también a cadena perpetua. Este camino lo están recorriendo varios líderes criminales en México y no me extraña que otros sigan este mismo camino. Entonces, mi hipótesis se centra precisamente en esto, Nancy, en estos razonamientos, más aún tratándose de un hombre tan enfermo como el Mayo Zambada. Lo vemos en la foto que se ha dado a conocer de él. Es un hombre con un proceso de enfermedad muy avanzado. Entonces, desde mi punto de vista, aquí tenemos esto. Pero además, este tipo de acuerdo directamente con la DEA en el centro de inteligencia que tienen en El Paso, Texas, que es el segundo más importante en todo Estados Unidos, le permite dos cosas: no tomar en cuenta al gobierno mexicano, sin que el gobierno mexicano pueda reclamar nada, porque bajo esta hipótesis ellos viajan a Estados Unidos y se entregan allá, y les permite también no tener que contender con un problema de carácter diplomático en donde el gobierno argumente violación a la soberanía nacional. Entonces, si tú te das cuenta, todos estos elementos constituyen una cuestión muy importante que nos pone en la ruta de una hipótesis fundamentada de una entrega condicionada, o como decía Pablo Escobar, de una rendición negociada. Esta sería en concreto mi hipótesis. Ahora, acuérdate, por ejemplo, en el caso de la Barbie. La Barbie se declara culpable, lo capturan, pero se declara culpable y entonces no tiene necesidad de ir a juicio. Empieza inmediatamente a cooperar con las autoridades judiciales y del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya no es necesario que vaya a juicio. Para Ismael Zambada ya fue presentado en una primera ocasión ante un juez y se declara inocente, pero tiene la otra cita hasta el 11 de septiembre o 9, perdón, no me acuerdo con exactitud, y puede retractarse todavía de esa condición de inocente en que se declaró en esta primera audiencia. Entonces, te repito, si armáramos, o yo he tratado de armar este rompecabezas y llego a la conclusión de que la hipótesis que puede resultar más factible, de acuerdo a mi análisis, sin tener una fuente de información directa, es la de la entrega condicionada
del Mayo Zambada. Y justo, doctor, preguntar sobre qué impacto tienen las organizaciones, porque lo que hemos visto en torno a estos grupos criminales es que no importa tanto que caigan las cabezas, porque las estructuras ya están tan bien planeadas, tan bien aceitadas, que en realidad no desaparecen. O sea, no porque el Mayo Zambada, que tenía tantos años, operando. No sé si ahora fuera el caso de que siguiera siendo líder. De acuerdo con toda la información que tenemos, sí tenía este liderazgo todavía dentro del cártel de Sinaloa, pero más allá de eso, que estos grupos criminales en realidad, aunque sí sufren cierta afectación, luego se recomponen porque el mercado está ahí tanto en Estados Unidos como en la propia Europa, y esto lo que significa es que siempre va a haber alguien que lo sustituya. Y él mismo lo había declarado en aquella emblemática entrevista que sostuvo con el periodista ya fallecido Julio Scherer, donde decía, pues si me atrapan o si me matan, en realidad no pasa nada con el cártel porque esto continúa. Sí, eso es importante dejarlo claro. La entrega pactada o el arresto forzado del Mayo Zambada no pone en cuestionamiento la continuidad de la estructura organizativa, operativa y jerárquica del cártel de Sinaloa. ¿En qué le beneficiaba a Estados Unidos hacer un pacto de este tipo, primero extrajudicial y después buscar formalizarlo antes del juicio, durante un juicio? ¿Qué le traía consigo como beneficios importantes? ¿Por qué asumir un cierto riesgo político y un cierto riesgo de ser acusado de violentar los procedimientos de carácter judicial? La posibilidad de toda la información, Nancy, que posee el Mayo Zambada, y nadie, ni el Chapo Guzmán ni su hijo, tiene tanta información como el Mayo Zambada sobre las actividades multinacionales y nacionales del cártel de Sinaloa. Pero particularmente para Estados Unidos representaba la gran oportunidad de combatir a fondo y con mayor fuerza las exportaciones de fentanilo desde México, de conocer con exactitud quiénes son los proveedores en China, en Turquía, en Afganistán, en la India, quiénes son los proveedores de los insumos para fabricar el fentanilo. Entonces, la oportunidad que ellos tienen para complementar, además la información que por sí mismos poseen, era más que suficientemente atractiva para poder correr el riesgo de carácter político, el riesgo de carácter judicial, manejar los dos y a partir de eso entrar en una situación en donde tengan ellos hoy una situación privilegiada respecto al cártel de Sinaloa, porque tendrían encerrados a los dos dirigentes históricos máximos de la organización. Pero no olvides, por ejemplo, que para que Pablo Escobar pactara el acuerdo de entrega condicionada o rendición negociada con César Gaviria, con el presidente colombiano mandó, todo eso lo escribí hace 10 años en un artículo que ustedes me publicaron. El César Gaviria mandó una iniciativa al Congreso para que el Congreso le autorizara, sabedor de que habían sido vetadas esas negociaciones por Estados Unidos, manda una iniciativa al Congreso, el Congreso le permite la negociación con Pablo Escobar bajo una cobertura constitucional, y entonces Estados Unidos ya no pudo vetar la negociación del presidente César Gaviria con Pablo Escobar, y finalmente Pablo Escobar se entrega y entra a la cárcel. El acuerdo fundamental que César Gaviria tuvo con Pablo Escobar fue la no extradición a Estados Unidos.
Ese fue el asunto fundamental. Iba él a cubrir una pena de 8 años, pero el acuerdo con el presidente es que no lo iban a mandar extraditado a los Estados Unidos. Cuando él piensa que se están arreglando las cosas para extraditarlo, huye y finalmente es acribillado. Entonces, todas estas cosas son muy importantes porque son la historia de este tipo de procesos. El tema fundamental es que a México le interesa mucho toda la información, no solamente del mercado local, regional y transnacional de drogas, sino los temas relacionados con el hecho de que el Mayo Zambada es un hombre que, de acuerdo a todos los testimonios, a todos los que surgieron durante el juicio del Chapo Guzmán y durante el juicio de García Luna, sobornó a los personajes más importantes de la política. Entonces, mira, la parte que es fundamentalísima para México, ¿por qué? Porque pega directamente en la lucha contra la corrupción en México, en la lucha por la renovación de las instituciones públicas, en los juicios contra el Mayo Zambada y contra Genaro García Luna, tú estuviste presente en este segundo, muchos de los testimonios apuntaron a decir explícitamente que el Mayo Zambada había corrompido a los más altos personajes de la política mexicana. Y estamos hablando de jefes de Estado, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de altos mandos de las organizaciones armadas del Estado mexicano. Entonces, esa información que para México sí es fundamental, para Estados Unidos no tanto, también es una cuestión muy importante, y esto nos revela, te decía yo, que una entrega pactada es una carambola de muchas bandas. Van a exigir, con toda la información que pueda proporcionar en el curso de las semanas el Mayo Zambada, van a exigirle al gobierno mexicano una actitud mucho más decidida en el combate dentro del territorio nacional, ya teniendo en mano nombres de empresas que suministran los insumos para el fentanilo, China, Turquía, India, Afganistán, en fin, todo esto va a ser una mina de oro de información en la lucha contra el crimen transnacional, pero además tendrá un efecto de rebote, que será concentrar la ofensiva binacional desde México y Estados Unidos contra el otro cártel que es gran exportador de fentanilo y de otras drogas, pero especialmente de fentanilo, que es el Jalisco Nueva Generación. Entonces, date cuenta, es una jugada de muchas bandas y desde mi punto de vista, aquí la situación es muy importante por una cosa. ¿Por qué ellos pudieron haber hecho este proceso con el Mayo Zambada, brincando, desde mi hipótesis, a las autoridades nacionales, precisamente por los roces que tuvieron con el gobierno del presidente López Obrador, en donde el presidente tuvo absolutamente razón en reclamar el respeto a la legislación nacional en materia de operación de servicios de inteligencia extranjeros? Pero entonces ellos encontraron la fórmula de no tomarlo en cuenta. Y esto no es bueno no para el gobierno, sino no es bueno para la causa de reducir los márgenes de inseguridad, de recuperar el orden constitucional en México, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario, a la luz de la posibilidad de nuevas entregas pactadas en un plazo relativamente breve, porque te repito, el caso del licenciado Damaso y de Emma Coronel es fundamental, Nancy. Se entregan y en 2, 3, 4 años están libres. Entonces, ahí tenemos una cuestión muy importante, y yo creo también que el equipo de la doctora Sheinbaum y el hecho de que Harfuch sea alguien que estudió en Estados Unidos, que habla inglés, que tuvo cursos en el FBI, en la DEA, todo esto es muy importante porque va a ser necesario ir
a un reposicionamiento o replanteamiento de las relaciones con la DEA a partir de los criterios que fijó correctamente el gobierno del presidente López Obrador, de respeto irrestricto a la legalidad nacional, de respeto a la soberanía y de acotamiento en las actividades de esta organización. Ellos están presentes también en más de 40 países, con un presupuesto monstruoso. Entonces, no podemos prescindir del apoyo que con ellos haya, pero hay que ir a un replanteamiento de la relación, porque así como estaban operando y como los habían acostumbrado los gobiernos corruptos anteriores, pues no era posible permitirles que siguieran haciendo en el territorio nacional como si estuvieran en un territorio colonizado. Entonces, es muy importante ir a un replanteamiento y creo que la doctora Claudia Sheinbaum tiene el equipo necesario para ir a una tarea tan importante como esa. Y luego, las revelaciones que puedan surgir, pues creo que nos tendríamos que esperar o a que inicie el juicio contra el Mayo Zambada o a que éste empiece a cooperar con las autoridades y ya no sea necesario ir al juicio, porque de alguna manera se pueda ratificar los acuerdos previamente tenidos bajo esta hipótesis de la entrega negociada. Pero sin duda van a tener un efecto muy importante dentro de México, porque seguramente se va a hablar de personajes de primerísimo nivel en términos de poder público. Así es de que no podemos desestimar la capacidad desestabilizadora que puedan tener estas revelaciones si internamente no se procesan en una forma adecuada. Aquí tenemos una inmensa ventaja, que el gobierno actual no está involucrado en ese tipo de cuestiones, de componendas con narcos ni nada de eso, por más que calumniosamente lo han querido meter en esa situación. Los Estados Unidos saben perfectamente bien que esto no es así. Pero el potencial desestabilizador que pueden tener las revelaciones del Mayo Zambada en cuanto al soborno a los más altos personajes del Estado mexicano, creo que tiene un potencial explosivo muy grande, Nancy. Y justo ya por último, y brevemente, porque sé que tienes pues mucho trabajo, preguntarte, ¿qué pasa con esa hipótesis en dado caso de que se llegara a confirmar de que el operativo sí ocurrió en México, que el operativo fue sin avisarle al gobierno de México, que lo orquestó la DEA, que ya sabemos que la DEA tiene una confrontación directa con el presidente López Obrador, incluso todas estas filtraciones de narco presidente, narco candidata y narco gobierno se sabe vienen de la DEA o de ciertos círculos de poder dentro de esa agencia. Entonces, ese escenario, ¿qué implicaría si se llega a comprobar? Por supuesto, seguimos en el terreno de las hipótesis, pero pues pareciera que ese también puede ser el tema en los próximos días. El propio presidente, no hay que olvidarlo, el primer día que habló, que fue el viernes, sobre este asunto, el viernes 26, pues dijo, no sabemos si se hizo en México, o sea, como abriendo la posibilidad también a esta hipótesis. Sí, no, bueno, sería un evento catastrófico, Nancy. O sea, echaría a perder la posibilidad de reconstruir la relación desde bases de soberanía y autodeterminación con la DEA, de vulnerar las bases de la cooperación binacional, y esto desde luego plantearía un terremoto político. Creo que es el peor escenario posible, es peor que la traición o que el engaño. Este es un escenario catastrófico, como decimos en la academia. Es un escenario catastrófico porque revierte toda la posibilidad de cooperación. Si en el caso del general Cienfuegos, que fue parte de estas respideces con la DEA, si en el caso del general Cienfuegos se llegó a plantear la posibilidad de que los 40 agentes de la DEA que hay en México salieran inmediatamente del territorio nacional,
dicho en su libro por J. Esquivel, de Proceso, si esto se llegó a plantear en ese momento porque estaba detenido el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos como condicionante para mantener la cooperación bilateral, imagínate en este caso lo que podría suceder. Sería un evento catastrófico y desde luego difícilmente reparable al principio de un gobierno que está por ingresar, como el de la doctora Claudia Sheinbaum, y que tiene una inmensa legitimidad a través del voto de los mexicanos. Sería un escenario catastrófico. Yo preferiría que esto no sea así, aunque a nosotros los analistas nos daría mucha materia de narrativa, pero sería un escenario catastrófico. Yo veo que sería muy difícil reconstruir ya después, si esto sucede, la relación de cooperación bilateral con los Estados Unidos y especialmente con la DEA bajo este, repito, escenario catastrófico. Y doctor, ¿qué esperarías en torno a esta, digamos, este flujo de información que tiene que haber entre ambas naciones para esclarecer el hecho? O sea, Estados Unidos ya envió un primer informe. Pero ¿qué más se esperaría? O sea, sí se tiene que seguir pues pidiendo detalles, ¿no? De cómo fue el suceso, porque a mí me pareció un informe realmente escueto lo que presentó la Embajada de Estados Unidos en México a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como cabeza del Gabinete de Seguridad, ¿o cómo viste ese hecho? Sí, es muy limitado, pues se remiten a formalizar los hechos. Realmente no dicen nada, no informan nada. Aquí es muy importante una situación. Ellos no van a reconocer nunca, decíamos, el acuerdo extrajudicial y luego la entrega pactada. Tendríamos que esperarnos hasta la fecha mientras tanto, pues fluirá información verídica, poco verídica, fantasiosa, fluirá de todo, pero tendríamos que esperarnos a esta segunda comparecencia del Mayo Zambada, el 9 u 11 de septiembre, en donde él o ratifica que se declara inocente y entonces se prepara todo lo relacionado con el juicio, que también puede durar meses para desarrollarse, y entonces ahí podrán fluir muchas más cuestiones, mucha más información de los propios abogados de Ismael Zambada García, o bien podrán de los testigos protegidos. ¿Te acuerdas que comentamos el jueves por la noche en nuestras primeras intercambios el tema de Ovidio? Bueno, Ovidio ha pasado muy seguramente, tampoco lo han hecho público formalmente, pero ahí sí tienen la figura legal con todas los requisitos legales, ha pasado a ser testigo protegido. Entonces, ¿te acuerdas que alguna vez dijeron también que ya no encontraban a la Barbie? Pues ¿dónde quedó? Si estaba detenido, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, es que lo liberan de la prisión, de la cárcel, pero sigue bajo resguardo de las autoridades federales porque puede asumir dentro de la misma legislación judicial en Estados Unidos, puede asumir un nuevo rol que en este caso es difícil pensar que no sea otro que el del testigo protegido. Entonces, date cuenta, Nancy, cómo dentro del cártel de Sinaloa, seguramente, como una hipótesis plausible, estos temas de convertirse en testigos protegidos, acuérdate también de su hermano del Mayo Zambada, estos temas de convertirse en testigos protegidos, de pactar con la justicia penal en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, más aún si logran negociar que les dejen una pequeña proporción de los inmensos recursos, es probable que para ellos sea una ruta muy, muy atractiva frente a la posibilidad
de ser abatidos en algún combate, de ser arrestados y llevados a Estados Unidos o extraditados a Estados Unidos. Entonces, esta cuestión es muy importante para ellos, y si alguien mucho más joven y con menos y sin enfermedades crónicas como el Mayo, que fue Dámaso Pérez, que era la tercera fuerza probablemente o la cuarta fuerza dentro, después del otro hermano del Chapo, dentro del cártel de Sinaloa, aceptó entregarse en 2017 y salió libre en 2021. Date cuenta las grandes ventajas. A nosotros con eso de la justicia negociada nos ha ido fatal. Tan solo en el caso de García Luna, bueno, ha sido una caricatura. Pero la justicia negociada es una ruta a través de la cual los grandes capos están optando por explorarla a fondo y en su caso, desde mi punto de vista, por asumirla como una ventaja frente a lo peor, que es caer baleado en un enfrentamiento, ser arrestado, extraditado o ser sentenciado a cadena perpetua. Doctor, pues muy aleccionador como siempre conversar con usted y me parece muy importante mantener abierto el canal de comunicación, sobre todo por lo que se vaya sabiendo en los próximos días. El presidente pues se ha comprometido a ir dando un espacio en su conferencia a este tema, por lo que significa también para México. Pues me parece fundamental seguir con el análisis, doctor. Muchas gracias. Nancy, gracias a ti, saludos a Miguel, a los colegas y muchas gracias por la oportunidad. Estamos en contacto, claro que sí. Que estén bien, hasta luego. Gracias, doctor. Pues el doctor Retán Yarto nos comentaba en esta entrevista justamente que una de las hipótesis que se prefigura como la más fuerte desde su punto de vista, desde su análisis, pues es justamente esta negociación de años que habrían tenido ambos capos, incluido por supuesto el tema de Joaquín Guzmán López.